flujo laminar o turbulento. Un recordatorio, pero muy puntual. Seguimos Número Reynolds. enfatizando la importancia del número Reynolds, porque justamente es lo que permite saber si el flujo es laminar o turbulento. Por ejemplo, si una tubería circular, un Reynolds de 2300 se considera el Reynolds crítico, más allá del cual ya se da el fenómeno de turbulencia. Pero el flujo a lo largo de una tubería no es siempre el mismo. Y aquí es donde viene la parte de capa límite, el flujo completamente desarrollado. Es muy común que tengamos una gran masa de un fluido, de un líquido, por ejemplo, como en un tanque, evacuada a través de una tubería. Esto es algo que está muy bien estudiado. El perfil de velocidad en la entrada de la tubería, especialmente si está redondeada como aquí, es bastante uniforme, pero inmediatamente las paredes de la tubería, del conducto, tratan de frenar a ese fluido. Entonces va perdiendo la uniformidad. Aquí lo vemos luego de cierto recorrido que ya dejó de ser uniforme totalmente. Aquí no hay zona de velocidad constante. Mientras el flujo se está desarrollando, siempre hay una zona de velocidad constante. Entre o fuera de esa zona de velocidad constante, el fluido cambia su velocidad hasta cero, que da de la pared. ¿Okay? Esta zona, afortunadamente, no es tan extensa cuando se le compara con la longitud total de las instalaciones usuales. Por eso, en nuestros cálculos, vamos a suponer que el flujo está completamente desarrollado, lo cual significa que ya el perfil deja de cambiar. En la entrada en la longitud de entrada o longitud de desarrollo, el perfil está cambiando. Pero llega un momento, más allá del cual, el perfil de velocidad no cambia. Y si no cambia el perfil de velocidad, ¿qué es lo que cambia? La presión. Aquí podemos ver cómo cambia la presión con la distancia recorrida. Esta es la presión en la entrada a la tubería y pueden ver que inmediatamente comienza a caer. Pero poco a poco la línea se va haciendo asintótica a una recta. Entonces, de aquí en adelante la presión cae a un ritmo constante. ¿Qué significa eso? Tanto kilopascales por cada 100 metros. Entonces, esa es una característica del flujo desarrollado, que es lo que nos ocupa a nosotros. Porque, como dije, afortunadamente esta longitud es relativamente pequeña y los cálculos se hacen como si el flujo fuese desarrollado en toda la extensión de la tubería. Existirán casos con los cuales no podamos hacernos la vista gorda ante esta longitud de desarrollo. Claro, yo recuerdo que lo mencioné. Varios de ustedes están viendo transferencia de calor en paralelo. No sé si ya vieron intercambiadores de calor. ¿Okay? Hay intercambiadores de calor que los llaman compactos. La palabra lo dice. Se quiere hacer que su volumen, sus dimensiones sean lo más pequeñas posible, por el uso que se le va a dar. Por ejemplo, un avión, ¿okay? Hasta en una lancha. Entonces, allí los tubos, estamos hablando de intercambiadores de carcasa y tubos, van a ser cortos. Si van a ser cortos,
Quiere decir que esto que estoy diciendo puede ser que no sea cierto. Puede ser que la longitud de desarrollo sea una fracción importante de la longitud total. Entonces no puedo seguirme haciendo loco. Tengo que estudiar lo que pasa en esa longitud de desarrollo. Pero si un oleoducto, un acueducto, que va por cientos de metros y a veces por kilómetros, nada gano con considerar 20, 30 metros, donde las cosas no son iguales al centenar de metros que viene después. Lo acabo de perder el tiempo. Ok, aquí vimos también expresiones en tuberías circulares que permiten calcular esa longitud de entrada o desarrollo. Como pueden ver, aquí hay dos cosas que vale la pena resaltar. Y las dos tienen que ver con la importancia del número de Rayleigh. Aparece en estas expresiones el número de Rayleigh. Pero noten cómo inclusive el peso del Reynolds no es lo mismo en laminar que en turbulento. Aquí está Reynolds a la 1. Aquí está Reynolds a la 1 sobre 6. ¿Okay? Eso va a ser una constante. El Reynolds siempre afecta el flujo del producto, pero no lo afecta de la misma manera desde el punto de vista matemático para el caso laminar que para el caso turbulento. Okay. Nosotros vamos a hacer casi todo pensando en tuberías circulares, pero estas cosas que hemos venido afirmando también sirven para otros tipos de secciones, anulares, placas planas paralelas. ¿Okay? Lo único es que la fórmula no tiene por qué ser la misma. Es como si yo dijera, si es anular, este numerito no es el mismo y este exponente tampoco es el mismo. Cambia. Para ese flujo completamente desarrollado en una tubería circular, si el flujo es laminar, se demuestra, está pendiente que veamos los pasos de esa demostración. Eso está más adelante. Que el perfil es un paraboloide. Fíjense que no digo una parábola, porque una parábola es una curva, un paraboloide es una superficie. Entonces, si es una tubería circular, el perfil es realmente una superficie, no una curva. ¿Okay? Y la velocidad varía de acuerdo a esta expresión, para que no vean que esto viene de algo fuera de lo común y por eso no lo estamos viendo ahora, no. Esto viene a aplicar la segunda ley de Newton y la ley de la viscosidad de Newton, cosa que ya nosotros conocemos. Donde notamos que aparecen varias cosas importantes. Una propiedad, casualidad, la viscosidad. No es casualidad, es que este perfil se formó por la acción de la fricción viscosa. El radio de la tubería, como pueden ver. Y el gradiente axial de presión. ¿Okay? El gradiente axial de presión. Entonces tenemos una propiedad, tenemos un parámetro geométrico y tenemos una variable, en el sentido que yo quiero justamente, entre muchas cosas, saber cómo cambia la presión. Esto se puede escribir de una manera adimensional, porque si N minúscula es 0, esta llave tiene su valor máximo, que es 1. Pues quiere decir que la velocidad máxima para este caso se obtiene en el eje central. Entonces, si se halla la velocidad máxima,
y se introduce aquí mismo, esto da en el formato adimensional la siguiente expresión. Esto me dice cuánto vale la velocidad referida a la máxima, que es la línea central. Y esto me dice dónde estoy referido a la pared de la tubería. Si estoy sobre la pared de la tubería, esto que estoy recorriendo aquí vale 1. La llave vale 0 y obtengo la condición de no deslizamiento. Si estoy en la línea central, esto que está aquí vale 0 y la velocidad es la máxima. Una propiedad del paraboloide y de las parábolas es que la altura máxima es el doble de la altura promedio. Aquí la altura es representada por la magnitud de la velocidad. Entonces fíjense, si erróneamente yo tengo la idea que cuando yo mida algo en el centro geométrico de una zona, estoy hallando un valor que es representativo del todo, uso esa idea aquí, entonces mido la velocidad en el centro de la tubería y que estoy midiendo la velocidad máxima. Pero esta ecuación me dice que esa velocidad máxima es el doble de la velocidad promedio. La velocidad promedio es la que representa del todo. Quiere decir que ahí estoy cometiendo un error del 100%. 100%. Pero eso es laminar. Y laminar es la excepción, no la regla. La regla es turbulento. En un flujo turbulento, el perfecto de velocidad no es puntiagudo, como es un paraboloide, es romo. ¿Qué quiere decir romo? Que hay una zona apreciable en extensión donde la velocidad de la línea central hacia la pared disminuye poco, pero disminuye. Cuando ya estoy muy cerca de la pared, la velocidad disminuye rápidamente a 0. Ese es un cuerpo rojo, perfil rojo. Eso es lo que ocurre en la realidad. Ahí sí no cometo gran error, porque si yo mido la velocidad en el centro, estoy midiendo en la zona esa que estoy llamando como de un cuerpo rojo. Y estoy diciendo que esa zona es extensa. No. Quiere decir que en flujo turbulento no es tan mala idea pensar que por medir la velocidad en el centro de la tubería, yo tengo una buena idea de lo que está pasando. Sí, es verdad. Pero en laminar, no. Ok. Pérdida, que es la parte más importante. Cuando comenzamos con Bernoulli extendida, la pérdida la calculábamos en base a un coeficiente de pérdida, el cual se multiplicaba por qué casualidad esto que está aquí y nos daba las pérdidas. Conclusión, para un tramo recto de tubería, esto que está aquí representa el coeficiente de pérdida. Y en esto que está aquí hay dos cosas que me son muy comunes: longitud, o muy conocida, longitud y diámetro, pero una que no es tan conocida, que es factor de fricción. Porque el factor de fricción lo que es la representación adimensional de la caída de presión por fricción. Les recordaba que la presión disminuye en buena medida por la fricción. Entonces yo puedo hacer adimensional esto. ¿Cómo? Dividiendo por esto que está aquí. Este delta P sobre esto que está acá es lo que nosotros hemos llamado un número de Euler. Hicimos una distinción muy corta de parámetros dimensionales importantes. Y los números de Euler son parámetros que son variación de presión dividido por lo que se llama la presión dinámica. Así se le llama. ¿Okay? Pero para el caso de tubería,
esto se multiplica por D sobre L, pero D sobre L también es adimensional. Bueno, justamente, esta es una ilustración de cómo si yo tengo dos parámetros dimensionales y hago una operación entre ellos, puedo generar otro. Esto que está acá, delta P sobre esto que está aquí, es un número de Euler. ¿Okay? Y esto que está acá es una relación de aspectos. Los dos son adimensionales. Los multiplico y genero otro parámetro dimensional. Y a alguien se le ocurrió llamar eso el factor de fricción. En realidad no fue que se le ocurrió. Se puede comprobar que esto que está aquí, el factor de fricción, también es la representación adimensional del esfuerzo cortante en la pared. Eso es muy fácil de comprobar. Vamos a hacerlo. El esfuerzo cortante en la pared. Entonces, por eso es que aparece TD sobre ello. Sin embargo, insisto, yo puedo justificarlo simplemente, bueno, que suena un poco grosero, me dio la gana de multiplicar el Euler por ese. Bueno, eso sigue siendo dimensional. Eso es similar al K, ¿verdad, bro? Sí, aquí la similitud está aquí lo ves, ¿ves? Okay. Cogiste el K, lo multiplicaste por D sobre L, mira tú. Pasa esto para acá y te dio F. Ya está. Ya está. Profe, la expresión b al cuadrado, sí. Esa expresión en algunos ejercicios la daban como la velocidad media, en otros ejercicios la daban como la velocidad de salida y en otros ejercicios como la velocidad de entrada. Esa expresión puede variar de acuerdo al tipo de caudal que uno esté evaluando, ¿verdad? No tanto de acuerdo al tipo de caudal, sino al tipo de accesorio o dispositivo que tú estés considerando. Pero en esa pregunta que haces tú veo algo que es bueno aclarar. Tú dijiste velocidad media, entrada o salida. Usualmente la velocidad media se refiere a la velocidad en una sección. Entonces yo puedo hablar de la velocidad media en la entrada y puedo hablar de la velocidad media en la salida. Velocidad media en cualquier parte. ¿Entiendes? Entonces la velocidad media yo la puedo calcular en cualquier área de flujo. Ahora, si yo hablo de salida o entrada, estoy diciendo cuál es el área de flujo. ¿Ok? Entonces es bueno que quede claro eso. Pero efectivamente, esta acá, que se define como la pérdida sobre b cuadrado sobre 2g, o G, una cosa. Sí, B cuadrado sobre 2G, sí. Esas pérdidas van a depender de la interpretación que tú le das a B. Pero esto es como un simple valor de referencia. Lo importante es esto. Pero yo puedo referenciar esta caída de presión por fricción con respecto a la B que me plazca. Eso está bien. Pero como he dicho 1.000.000 de veces, puede ser que nadie lo use. Puede ser que nadie lo use. Hay dispositivos donde la velocidad de entrada es distinta a la de salida, una turbina. Entonces, si yo digo el K vale tanto, esa información está incompleta. Yo tengo que decir referenciado a cuál velocidad, a la de entrada, a la de salida. Por ejemplo, hay gente que sostiene y dice, si hay un dispositivo donde hay dos velocidades distintas, el coeficiente de pérdida referéncialo siempre con respecto a la mayor velocidad. En el caso de la tobera sería la velocidad de salida. Eso tiene que estar escrito. Claro. Simplemente tiene que estar escrito. Claro, profe, y cuando se calcula la velocidad media y te dicen que un dispositivo uno tiene que sumar que las dos, la de la entrada y la salida. Cuando se calcula. O sea, cuando te mandan a calcular, hallar la velocidad media, ¿verdad? Sí. Te dice que es la de una sección, ¿verdad? Sí, sí. Puede ser una sección en particular. Eso se halla que sumando las dos velocidades y dividiéndolas entre dos. La sección media, la velocidad media que nosotros usamos acá, es en una área particular. Yo no voy a decir, esta es entrada y esta es salida, y yo la quiero aquí. Yo no voy a mirar la entrada y la salida para calcular la velocidad media, yo miro lo que pasa aquí.
Claro, yo pudiera decir lo siguiente, mire, yo tengo esta velocidad media en la entrada, y yo tengo esta velocidad media en la salida. Asigne una velocidad media a todo el dispositivo. Yo pudiera hacer, como tú estás diciendo, tomo esto, la sumo y la divido entre dos. ¿Qué es eso? Una media aritmética. Pero yo no hice ningún cálculo de velocidad media dentro del dispositivo, sino que yo presumo que si yo me baso en la entrada y en la salida, voy a tener una buena idea de lo que está ocurriendo adentro. Pero eso es una presunción, eso no es seguro. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros hablamos de velocidad media, nos referimos a lo que ocurre en una sección, no lo que ocurre en una longitud. Puede ser una tubería, un ducto. En una sección. Lo que ocurre es que si el flujo está desarrollado y el perfil es el mismo, en todas partes tengo la misma velocidad media. Porque tengo siempre el mismo perfil. Y porque siempre es el mismo caudal. Claro. Si el área es más grande, ahí varía. Exactamente, por supuesto. Ok. Vimos el diagrama de Moody. Como ustedes quizás recuerden, tiene muchas cosas importantes. Vamos a resaltar en el eje de las X tengo número de reinos. En el eje de la Y tengo factor de fricción. Pueden ver que las escalas no es la escala lineal tradicional, son escalas logarítmicas. Si el flujo es laminar, se demuestra que el factor de fricción es 64 sobre reino. Y no depende de la rugosidad de la tubería. Si el flujo es turbulento, cada una de estas curvas corresponde a una rugosidad relativa. Justamente esta que está aquí, la curva más hacia abajo, correspondería a tuberías lisas. Aquí pueden ver una zona marcada, que es una zona de incertidumbre en cuanto a si el flujo es laminar o turbulento. Verdaderamente lo que ocurre aquí es que en un momento dado es laminar y en otro momento dado es turbulento. ¿Okay? Lo que se hace para los cálculos es extender un poco la zona de flujo laminar y a partir de esa extensión comenzar con las curvas para flujo turbulento. ¿Okay? Pero es como decir, el factor de fricción en esta zona, en un momento dado puede tener este valor. Y si la tubería es lisa, pudiera también tener este otro valor. Porque esos son estallidos de turbulencia. Así como aparece, desaparece. Momentáneamente. ¿Okay? Entonces tenemos la zona flujo laminar, esa zona que la llaman crítica, una zona de transición. A veces hablan de transición, pero hablan de la transición de laminar a turbulenta. Aquí la zona de transición es de flujo turbulento a turbulencia completa. ¿Qué quiere decir con turbulencia completa? Esto para tuberías que llaman rugosa. Miren cómo la curva que me da el factor de fricción se hizo horizontal. ¿Qué significa eso? Que yo voy a este reino, voy a este otro y tengo el mismo valor. Entonces no importa cuánto vale el reino, el factor de fricción siempre tiene un único valor. No vamos a hablar mucho de eso. Pero quiero llegar lo más rápido posible a donde estamos
Ok. El diagrama de Moody es una representación de la ecuación de Colebrook, un estadounidense, igual que Moody. La ecuación de Colebrook es el ajuste de curva de unos datos que tomó un señor, creo que alemán o ruso, no te recuerdo, Mikuradze. ¿Cómo? Sí, es ruso, bro. Mikuradze, es ruso. Sí, suena ruso. Sí. Ese señor hizo experimentos hasta que se cansó y Colebrook le ajustó una ecuación. Pero ajá, si esto va a representar el diagrama de Moody, yo necesito poner Reynolds y que me dé F. Aquí no puedo, porque F está de este lado también. ¿Ves? En realidad el diagrama de Moody es posterior a este. Moody lo que hizo fue representar en forma gráfica esta ecuación. Existen ecuaciones explícitas, sí, aquí está una. Aquí sí pongo Reynolds aquí y leo F. Fíjense, aquí se ve clarito cómo el factor de fricción depende del Reynolds y depende de la rugosidad relativa. Lo único es que curvas como esta solamente se cumplen en ciertos rangos del Reynolds. Profe, una pregunta. Ahí en la primera ecuación, la primera expresión, ¿Sí? ¿cómo el factor de fricción está en función de un factor de fricción? Claro, es implícita. ¿Ves? Pero eso se va a lograr una expresión de segundo, tercero, cuarto orden, ¿verdad? Y después derivar. Para No, eso ahí hay que hacerlo por algún, si la quieres evaluar, Ok. tiene que ser por algún método numérico, que eso existe, pero haya raíces. Pero ahora cualquier calculadora tiene un método para hacer eso. Eso Por no- eso yo les digo que el diagrama de Moody, al diagrama de Moody, tarde o temprano le va a pasar igual que le va a pasar a las tablas de vapor. Van a desaparecer. Porque eso lo puedo tener yo ahora hasta en un teléfono, por decir algo. Profe, en el tercer parcial vamos a necesitar hacer El eso. diagrama de Moody. Ah, ok. el diagrama es muy- Vamos a utilizar método numérico. No, esto hay gente que la usa. Me preguntan, ¿pero eso lo puedo usar? Sí, porque ya tienen en el teléfono o en la calculadora un programa para hallar raíces. Y ya está. ¿Qué es lo que quiero decir con raíces? Yo doy el Reynolds y le digo hallar los valores de F que me dan ese Reynolds. Y eso lo pasa. Esto también recuerdo que lo vimos. Esa rugosidad, que me permite calcular la rugosidad relativa, depende del material. Pero aquí voy a insistir que no debemos ser, como dicen, más papistas que el Papa. En el momento de usar el diagrama de Moody, hay gente que le quiere sacar decimales de donde no puede. ¿Por qué? No vale la pena. Miren la incertidumbre en la rugosidad. ¿Ok? Si es acero comercial nuevo, yo uso estos valores para la rugosidad, pero con una incertidumbre del 30%. ¿Qué quiere decir? Si la rugosidad fuera 1, una incertidumbre del 30% significa que puede ser 1.3 o 0.7. Cualquier cosa de 0.7 a 1.3. Y yo lo digo como 1. ¿Para qué no le están matando? Y no, que aquí, fíjate que aquí como se puede leer en el reino, que no es 100.000, sino 100.000, 150. El 150 lo tiene que haber inventado. En primer lugar. Y segundo, está perdiendo el tiempo. Bueno, pueden ver que hay datos de rugosidad para lo que ustedes quieran. ¿Ok? Y miren acá, si es vidrio, utilicen la curva de tubería lisa. Para el hierro galvanizado nuevo y para la madera es la que tiene menos incertidumbre, ¿verdad, profe? ¿Es la que tiene? Menos incertidumbre. O sea, menos Ah, sí, aquí Menos probabilidad yo creo que de- del 20%. 40% y... Ah, de abajo. Sí, 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 claro. Pero este tiene 20, ¿ves? Ajá, ese es Sí. Pero este hierro, ¿cómo se Forjado. llama? Rofe,
áspero. Áspero. El de abajo es galvanizado. O sea que mientras más rugosidad, menos incertidumbre. Mientras más rugosidad, Mientras más asperosidad, pues por decir así, menos la incertidumbre. da esa impresión, ¿verdad? Porque fíjense, este es acero de lámina, ¿verdad? Y el 60%. Porque el acero es lisito, esa raya casi. Ok. Y creo que aquí fue justamente donde quedamos. Que fue lo último que vimos. Aquí hay un par de cositas. Primero, algo que es muy importante para que no nos caigamos a mentir. Como dije, flujo laminar es la excepción, turbulenta la regla. ¿Ok? Pero ¿por qué yo comienzo por laminar? Porque es más fácil. Y es el que entra como en una zona de inestabilidad y a partir de allí se genera la turbulencia. O sea que si yo tengo un fluido que comienza a moverse poco a poco, a medida que se vaya moviendo más rápido, yo me voy acercando a la generación de turbulencia. ¿Por dónde comenzamos aquí en esta materia? El fluido en reposo. Lo que estamos haciendo es seguir lo que por lo menos la mente humana ve como algo lógico. ¿Quiere estudiar el movimiento? Comienza con el movimiento inexistente para que luego pueda ver qué consecuencias tiene el movimiento del fluido. Pues si yo comienzo a estudiar desde el principio el fluido en movimiento, yo no puedo saber qué fue lo que el movimiento trajo. Primero tengo que estudiar cuando no había movimiento. Pero así pasa con laminar y turbulencia. El flujo laminar no hay esa inestabilidad. Yo quiero saber lo que la turbulencia trae, comienza estudiando flujo laminar. Y además, como un bono, es fácil en comparación con turbulencia. Ya lo he dicho hasta el cansancio, $1 millón espera por quien resuelva las ecuaciones de Navier-Stokes, que supuestamente gobiernan hasta flujo turbulento. Lo segundo es que la diferencia que existe entre la y turbulencia. Esta información es magnífica, pero he visto pocos libros. Esta guía viene del libro de White,